Presentamos Lecciones para la Vida con el pastor Ricardo Gisbis. Toda crisis es una oportunidad para ver la gloria de Dios. El famoso escritor José Ingenieros, en su obra El hombre mediocre, dice lo siguiente: sin la sombra ignoraríamos el valor de la luz. La infamia nos induce a respetar la virtud. La miel no sería dulce si el accibar no enseñara a paladear la amargura. Admiramos el vuelo del águila porque conocemos cómo se arrastra la oruga. Encanta más el gorjeo del ruiseñor cuando se ha escuchado el silbido de la serpiente. Y a todo esto yo quiero añadir: mientras más oscura sea la noche, con más claridad veremos la gloria de Dios. Debemos de ver la crisis como una oportunidad para ver la gloria de Dios. Voy a tomar como analogía una historia del Antiguo Testamento, en donde veremos una crisis. Y vamos a ver cómo el pueblo de Israel tomó esta crisis para convertirla en una oportunidad para ver la gloria o la presencia de Dios en sus vidas. Vamos a ir a 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 1 y verso 2, y dice así la palabra de Dios. Tiempo después, los moabitas y los amonitas y algunos de los meunitas declararon la guerra a Josafat. No faltó quien le diera aviso a Josafat y le dijera: del otro lado del mar y de Siria vienen a atacarte un gran ejército. Ya están en Hasezón Tamar, es decir, en Gadí. Vemos que este rey de Israel está recibiendo una mala noticia, que viene un gran ejército. Varias ciudades vienen para poder invadir, para poder atacar el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. De igual manera, como este rey, muchas veces nosotros tenemos que enfrentar crisis, dificultades en el día a día. Las crisis son algo inherente en el ser humano. Podernos separar de las crisis es imposible, salvo el día de la muerte. Con la muerte podemos separarnos de la crisis, pero eso sería una locura. Lo más sabio e inteligente es enfrentar las crisis y convertirla en una gran oportunidad para ver el poder de Dios en nuestras vidas. Y es que recuerden, mientras más oscura sea la noche, con más claridad se verá la gloria de Dios. El rey de Israel se sintió amenazado. De igual manera, nuestros matrimonios, nuestras familias son amenazados de tiempo en tiempo por diferentes problemas. ¿Quién puede decir que nunca ha experimentado un problema en su familia? ¿Quién puede decir que nunca ha experimentado un momento de crisis en su familia? Ante esto, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, tenemos que pedir la ayuda de Dios. Para poder ver la gloria de Dios, tenemos que clamar y pedir la ayuda de Dios. Según de Crónicas, capítulo 20, el verso 4 nos dice: en todas las ciudades de Judá, la gente se reunió para pedir la ayuda del Señor. Ante la crisis, ellos no se sintieron derrotados, no se arrodillaron ante la crisis, no se pusieron en el suelo ante este gran problema. Ellos sabían que esto no era un juego, este era un tema de vida o de muerte. Y sabiamente, inteligentemente, lo que ellos hicieron es
clamar la ayuda de Dios. De igual manera, estimado amigo, ante una crisis, tenemos que pedir la ayuda del Todopoderoso Dios. Clamar a Dios. Únete con tu esposa, únete con tus hijos y vamos a clamar juntos como familia al Todopoderoso. Es sabio hacer aquello. Es negligencia dejar a Dios al lado de nuestros problemas. Y recuerde, Dios no es un extranjero para nuestros problemas. Dios no es indiferente a nuestros problemas. Todo lo contrario. Dios es parte de nuestra familia, sobre todo cuando hay problemas y dificultades. El primer punto, entonces, para convertir la crisis en una oportunidad es poder pedir la ayuda de Dios. El segundo punto es poder reconocer que nuestras fuerzas, que nuestras habilidades, que nuestras capacidades y todo lo que nosotros podamos tener para enfrentar las crisis, muchas veces no van a servir de nada. Tenemos que humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar este problema. Mire cómo actuó el pueblo de Dios. Vamos al verso 12. Estoy en Segunda de Crónicas, capítulo 20, el verso 12, para aquellos que todavía no están llevando esta ilación. Segunda de Crónicas, capítulo 20, el verso 12. Dice: Dios nuestro, ¿acaso no los vas a juzgar? Nosotros no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar a este gran ejército que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. Y por eso volvemos a ti nuestra mirada. El pueblo está reconociendo que no tiene fuerza suficiente para enfrentar estos problemas. Querido amigo, ¿cuántas veces hemos visto personas que ante la misma enfermedad, que ante una desgracia, nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestra capacidad no sirve de nada en ese momento? Muchas veces la crisis es mucho más grande de todo lo que nosotros podamos tener para poder enfrentar esa crisis. Solamente clamando a Dios, solamente pidiéndole al Dios Todopoderoso que nos ayude, podemos salir de esta crisis y ver la mano de Dios actuar poderosamente. Otra cosa que nos dice este verso es que ellos reconocen y dicen: no sabemos qué hacer. Llega un punto en nuestra crisis, en nuestro problema, en nuestro conflicto, que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar, nos vamos a desesperar, nos vamos a sentir frustrados, desanimados, nos vamos a quedar petrificados ante ese problema. Pero tenemos que venir al Señor. La Biblia dice: el nombre de Jehová es torre fuerte, a él correrá el justo y será levantado. Cuando nosotros venimos a Dios con humildad y le decimos: Señor, no tengo fuerza suficiente para resolver este problema. No sé qué hacer, Señor, ante este gran gigante que se ha levantado contra mí o mi familia. Ayúdame, Señor. Y Dios nos va a ayudar. El segundo paso es entonces reconocer que nuestras fuerzas no son suficientes para poder enfrentar estos problemas y que definitivamente tenemos que buscar de Dios. El punto 3 dice: para poder ver la gloria de Dios, tenemos que alabar a Dios. Y aquí hay algo muy interesante. Mire, yo creo y estoy convencido que la alabanza tiene poder. La alabanza cambia las cosas. La alabanza tiene el poder para transformar nuestro ambiente. La alabanza tiene ese poder para poder transformar
el cómo nos estamos sintiendo en ese momento de crisis. Hay poder en la alabanza. Cuando tú le alabas a Dios, algo sobrenatural va a suceder en nuestras vidas. Según de Crónicas, capítulo 20, el verso 21 dice lo siguiente: después de reunirse con el pueblo para ponerse de acuerdo con ellos, Josafat nombró a algunos para que, ataviados con sus vestimentas sagradas, cantaran alabanzas al Señor, mientras el ejército salía con sus armas y decía: demos gloria al Señor, porque su misericordia es eterna. Miren lo que el pueblo de Dios estaba haciendo en medio de este conflicto. Lógicamente, ellos se prepararon, estaban armados, pero después de crear toda una estrategia humanamente hablando, sobre ellos le dieron prioridad a la alabanza. Y cuando el pueblo estaba saliendo para el combate, cuando el pueblo estaba saliendo para poder enfrentar a este gran problema, comenzaron a cantar y alabar el nombre de Dios. Te invito, querido amigo, en medio de tu crisis, en medio de tu dificultad, a alabar el nombre de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Cuando uno alaba a Dios, hay un poder sobrenatural que se mueve en nuestros hogares. ¿Qué tipo de problemas estás experimentando ahora mismo? De repente, no tienes un trabajo. De repente, alguno de los miembros de tu familia está enfermo. Emocionalmente tienes una crisis. Físicamente tienes una crisis. Económicamente tienes una crisis. Familiarmente, de repente tienes una crisis. En este día, te invito para poder alabar el nombre de Dios, a poder glorificar su santo nombre. Y te aseguro algo: cuando esta alabanza sale de un corazón sincero, cuando esa alabanza sale de un corazón agradecido, algo va a suceder en tu vida. ¿No me crees? Te invito para que lo puedas experimentar. Vamos a alabar a Dios juntos. Vamos a glorificar el maravilloso nombre de nuestro Creador. Y algo va a suceder en tu vida. Un milagro puede suceder ahora mismo si le alabas de todo corazón. Porque para mi Dios no hay nada que sea imposible. Recuerda, para poder convertir nuestra crisis en un tiempo o una oportunidad para ver la gloria de Dios, recuerda lo que te he dicho. Primero, vamos a pedir la ayuda de Dios. Vamos a clamar a Dios. Segundo, tenemos que reconocer que nuestras fuerzas no son suficientes para poder enfrentar algunas crisis. Tenemos que tener la humildad suficiente para venir al altar de Dios y decirle: Señor, por favor, necesito de tu fuerza. Necesito que tú puedas actuar, porque no sé qué hacer ante esta situación. Y número 3, tenemos que alabar el nombre de Dios. Hay poder en la alabanza. Estimado amigo, te invito para poder orar y pedir a Dios que nos ayude. Acompáñame, por favor. Oremos juntos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en este momento que usted pueda ayudar a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo que está, Señor, conectado a través de este medio. Tú que lo sabes todo. De repente, él está pasando un momento de crisis. De repente, ella está pasando un momento de crisis. Pero te pido que con tu gran poder le puedas ayudar.
de una manera especial. Confiamos en ti. Ponemos, Señor, nuestros problemas, nuestros conflictos, nuestras crisis en tus manos. Sí, Señor, así sea. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, querido amigo, y gracias por estar conectados con nosotros. Bendiciones. Hemos presentado Lecciones para la Vida con el pastor Ricardo Gisbis.